damos gracias al Señor por este tiempo tan bonito, ¿verdad? Que nos permite reconocerlo a Él como el único Rey, el único Salvador. Y le agradecemos por tantas cosas que Él ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Y las que nos faltan por ver, porque aún veremos más, mucho más de lo que Él nos ha prometido. Vamos a darle la bienvenida a algunas personas que nos visitan. Alguien bienvenido a la casa del Señor. Siempre es bienvenido, ¿no? Y en este momento vamos a orar por nuestro pastor Marcos, que viene él hoy a predicar aquí la palabra del Señor. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por esta palabra, Señor, que tú nos traes a través de nuestro pastor, Señor. Te pedimos que tú le uses una vez más, Señor. Queremos que tú nos hables a través de él, Señor. Bendícelo, Padre, de una manera especial, Señor, y que tu palabra, Señor, pueda ser extendida, Señor, a todos aquellos que nos escuchan también, Señor, por las redes. En el nombre de Jesús te damos gracias porque tu palabra es viva y es eficaz. Amén. 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 Bienvenidos, bienvenidos. ¿Me podéis traer una sillita? No sé si hay una sillita más como esta. Por ahí atrás tenemos una más. No hay más, ¿no? Vale. Puedes tomar asiento. Vamos a poner atención a la palabra del Señor. ¿Cuántos tienen hambre en esta noche? ¿Sí? Bien, yo siempre tengo hambre. Mira, una de las cosas que más me gusta de Dios es que tiene recursos ilimitados. Y por mucha hambre que traigas, nada te va a saciar, solamente lo que Él trae para su casa. Así que hoy ha venido un banquete. Y en este banquete hay sitio para todos. Independientemente de tu condición, de tu situación, de la raza, la mesa de la gracia es para todos. Y aquí Jesús es experto en traer banquetes y traer bendición para todos nosotros. Amén. Amén. Mira, no sé si estuviste conectados en la iglesia de Chiclana cuando dimos el mensaje de las palabras que sanan. ¿Cuántos estuvieron conectados con ese mensaje? ¿Sí? ¿Puedes levantar tu mano? Bueno, ¿hay alguno? Bien. Bueno, yo voy a continuar en esa línea. Perdona. Voy a continuar en esa segunda parte que el Señor me dio la semana pasada, porque creo que vivimos en una sociedad y en un tiempo donde tenemos que poner atención en la importancia que tienen las palabras que soltamos de nuestra boca. Si te pones a mirar y a observar problemas familiares, problemas políticos, divisiones, separaciones y todo este tipo de cosas, han venido siempre precedidas por una mala palabra, por una declaración, por una palabra deshonesta, por una mentira, por un insulto, por una murmuración. Tú ponte a pensar y date cuenta que muchos de los casos familiares, fracturas, peleas, problemas que vamos a presentar en nuestra vida van a venir por una palabra. Y yo quiero leerte un proverbio, que es el proverbio 18, 21. El 18, versículo 21. Está Alberto poniéndonos todos los proverbios cada semana, ¿verdad? Y con los audios. ¿Cuántos escuchan los audios de Alberto? Entonces, pues mira, como lo veis, seguramente que ya va por el 20 y tanto, este 18 ya lo habréis escuchado, ¿verdad? Con esa voz que tiene de interlocutor. Mucho Alberto, ¿verdad? Digo, tío, de aquí he hecho un casting para un programa de radio porque es que apuntas a ser el nuevo loco de la colina, pero de la colina de Dios, ¿verdad? Dice el Proverbios, capítulo 18, versículo 21, que la lengua puede traer vida o muerte. Si me pongo aquí, Iker, ¿se me ve la cámara bien? Sí. ¿Sí? Ok, es que estoy aquí más cerquita vuestra. ¿Sí? Dice que en la lengua puede traer vida o puede traer muerte. Es decir, que tu boca, tus palabras pueden bendecir o pueden maldecir. Bendecir no significa otra cosa que hablar bien. Amén. Maldecir es hablar mal. Maldecir a alguien, desear el mal para una persona. Cuando tú deseas el bien para una persona, lo primero que haces es declararlo por tu boca. Por eso una de las cosas más bonitas que te puede pasar en tu vida
es que Dios te bendiga. Y esta es la promesa sacerdotal que Dios le da a Moisés y a Aarón en el desierto. El número 6, que el Señor te bendiga, que sonría sobre ti. Fíjate que si todo lo que vemos y lo que no vemos ha surgido de una palabra de Dios, imagínate qué puede ocurrir en tu vida cuando Dios habla bien de ti o te bendice. La palabra de Dios vence el tiempo, el espacio y la materia. Entonces mi corazón y mi cuerpito en el vientre de mi madre fue formado por una palabra de Dios. Porque Dios decidió, como decidió con cada estrella, que yo fuera formado en el vientre de mi madre. Evidentemente, Él usa a mi papá y usa a mi mamá. Usa un embrión de hombre y un óvulo de una mujer. Entonces, Él utiliza la naturaleza, la ciencia y todas las cosas están al orden de la palabra de Dios. Pero Él decidió, por una palabra de bendición, que yo naciera y creciera en el vientre de mi madre. Así que mira qué importantes son nuestras palabras, como dice Proverbios, que pueden bendecir o pueden maldecir a las personas. Y yo quiero, no sé tú, pero yo quiero usar mi boca para soltar palabras de vida. Amén. Yo quiero bendecir. Yo quiero hablar bien, yo quiero soltar bendición sobre las personas. Cuando tenemos al Espíritu Santo y tú sueltas palabras de bendición sobre alguien, tú no sabes el peso, el poder y la autoridad que tienen esas palabras. Por eso nos encanta hacer los llamados y soltar palabras, declarar proféticamente, cantar canciones, porque lo que tú hables va a tener unas consecuencias sobre tu vida. Lo que tú declaras con tu boca, y más cuando tienes al Espíritu Santo, va a tener unas consecuencias en tu vida. Y hoy quiero estudiar contigo una historia que está en Primera de Reyes, capítulo 17, del versículo 8 al 21. Es un texto un poquito largo, pero es el único que voy a leer, ¿vale? Te pido que tengas un poquito de paciencia. Es importante que leamos la Escritura viva, la palabra viva. Esto está impregnado del Espíritu Santo. Y es importante que la leas y que puedas entender la historia, porque te la quiero contextualizar para que veas la importancia que tienen las cosas que tú dices. Mira, si yo toda mi vida le digo a mi hijo que es un desgraciado, tú eres tonto, tú eres tonto, tú eres mongolo, al final mi hijo se va a creer que es tonto y que es mongolo. Y llegará un momento en que se crea esa mentira y que se crea esa palabra que yo le dije. O cuando yo le digo a alguien que es un mentiroso, no me gusta que los niños jueguen y digan, ah, mentiroso. No, en mi casa no lo van a hacer. Y cuando mi hija o mi hijo viene del colegio, ah, anda, tú eres un mentiroso. Eso es muy fácil decirlo, ¿verdad? Pero cuidado, porque si lo repites una y otra vez, al final te lo crees. Y después te pones a mentir de manera gratuita. Y detrás de una mentira viene otra. Y la palabra dice que si quieres ver días buenos en tu vida, refrena tu lengua de decir el mal y tus labios de decir mentira. ¿Tú has visto algún mentiroso que tenga paz? ¿Verdad? Hay un refrán que dice, se coge ante un mentiroso con cojo, ¿verdad? ¿Has visto algún mentiroso que le vaya bien? No. Mira, no te hablo de dinero, ¿eh? Porque una persona que miente y roba y tiene dinero, yo te garantizo que esa persona no descansa con la conciencia tranquila. Así que nuestras palabras son importantes. Y en esta historia que te quiero leer, es la historia donde Elías, en plena sequía, Dios lo lleva a la casa de una viuda en Sarepta. Y eran tiempos malos. La historia que te voy a leer es una historia que tiene aproximadamente unos 800, 900 años antes del nacimiento de Jesús. Y eran tiempos muy malos para el gobierno del pueblo de Dios. La nación de Israel estaba dividida. Había una guerra civil. En el norte estaba Israel y en el sur estaba Judá. Dice la Escritura que ningún rey, casi ninguno, hacía lo bueno. Bueno, yo creo que las cosas tampoco han cambiado mucho, pero la política no va a salvar tu vida. No voy a entrar en izquierda, derecha. Yo soy de Cristo, soy del centro. Pero las cosas no han cambiado. Dice que el asunto político, a lo único que le importaba era el poder y el dinero. Y había idolatría, había robo, había extorsión, había manipulación, había abusos, había adulterio, había traición, muchas veces entre los mismos hermanos de la corona, solamente para tener poder y gobierno. Y en esos tiempos aparece un rey que era el rey Acab, que era el que gobernaba, y dice la palabra que ese rey era de los peores
que hemos podido leer en el Antiguo Testamento. El rey Acab. Fíjate si era malo el rey Acab, que se casa con una sacerdotisa que se llamaba Jezabel. Y Jezabel era la hija de un rey sidonio. ¿Dónde estaba Sidón? Los sidonios eran fenicios, sirofenicios. Y estas personas adoraban a demonios. Ellos tenían un falso ídolo llamado Baal. Y Baal es lo mismo que decir a Satanás. Y este demonio, después vamos a ver una fotografía, era un falso ídolo que todavía podemos ver restos en sitios donde vivimos nosotros, en Chiclana, en Santipetri, el castillito de Santipetri, ese que es tan bonito. Ahí, en Santipetri, había un altar a Baal. Era como un toro, así con figura de demonio, que tenía dos brazos así, era de bronce, y tenía una barriga un poco bulbosa, y ponían leña, hacían un fuego, aceite, y cuando los brazos se ponían incandescentes, ponían a los niños y los sacrificaban. Eso hacían los fenicios. Esa era su forma de adorar para que su Dios, que era el demonio, los bendijera. Ahí en Santipetri, en la historia, está registrado en la historia, hicieron hasta 300 niños a la vez sacrificados, como sacrificio de los sirofenicios. O sea, este rey judío se casa con esta mujer, hija de un rey idólatra, y esta mujer se mete en la vida de Acab para conseguir poder, para conseguir influencia, para conseguir solamente manipulación sobre el pueblo de Dios. Y aquí, en ese problema, gracias a Dios que viene Elías. Y Elías era un profeta. Y qué bueno es que en medio de nuestras crisis, Dios siempre manda una palabra. Y manda una palabra profética. De repente, en medio de una situación dramática en una familia, Dios tiene una palabra para esa situación dramática. En medio de una pérdida, en medio de una sequía, en medio de una crisis, Dios levanta profetas. Y los profetas no eran más que personas que escuchaban a Dios con claridad. Eran personas específicas. Ese ministerio ha cambiado hoy con el Espíritu Santo. Hay un ministerio profético de todos los hijos de Dios, donde tienen palabras proféticas para todos nosotros. Pero antiguamente, antes de que Jesús fuera crucificado y que resucitara, eran personas escogidas las que tenían ese don. Y en este caso, en esta historia, era Elías. Y Elías escuchaba las cosas que había en el corazón del Padre, y el Padre le dice a Elías que iba a traer una sequía. En Primera de Reyes capítulo 17 dice: tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo dé la orden. A través de la palabra de Dios hay una sequía, pero Dios provee al profeta. Dice: tú no te preocupes, vete al Jordán y ahí en el arroyo de Kerit yo te voy a dar de beber y te voy a dar de comer. En medio de una crisis, tú no te preocupes que yo cuido de mis hijos. Y Dios sigue cuidando de sus hijos en medio de la crisis. A mí no me da miedo que venga otra pandemia, que venga otra movida inmobiliaria, que venga otra crisis, porque mi papá es el que busca los arroyos para mí. Y es el que trae la comida para nosotros. Así que no tengas preocupación si eres hijo de Dios. Confía en la palabra de Dios. Y en este tiempo Elías era la palabra del Señor. Así que vamos a leer, ¿sí? Versículo 8, dice la Escritura: luego el Señor le dijo a Elías: vete a vivir a Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Elías se dirigió a Sarepta y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio a una viuda juntando leña y le dijo: por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Versículo 11. Mientras ella iba a buscarle el agua, la llamó y dijo: tráeme un bocado de pan. Pero ella respondió: le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa, solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poco de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una comida. Después mi hijo y yo moriremos. Esta fue la declaración de la mujer. Oye, en medio de una crisis llega Elías y Elías le dice: hey, dame de comer y dame de beber. Dice: hey, estoy tiesa. Me queda solamente un poquito de harina, un poquito de aceite. De hecho, lo último que voy a preparar, yo y mi hijo vamos a morir. Muy bien, perfecto. Pero primero, tráeme lo que yo te estoy pidiendo. Y empieza a decirle aquí en el versículo 13, le dijo Elías: no tengas miedo. Sigue adelante, y haz exactamente lo que acaba de decir, pero primero cocina un poco de pan para mí. Y luego con lo que te sobre prepara la comida para ti y tu hijo. Pues el Señor Dios de Israel dice: siempre habrá
harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande la lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. ¿Cuántos lo creen? Dice el versículo 15, así que ella hizo lo que Elías le dijo, y ella, su familia y Elías comieron durante muchos días. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Tiempo después, el hijo de la mujer se enfermó. Cada día empeoraba y finalmente murió. Entonces ella le dijo a Elías, ay, hombre de Dios, ¿qué me ha hecho usted? ¿Ha venido aquí para señalarme mis pecados y matar a mi hijo? Pero Elías contestó, dame a tu hijo. Entonces tomó el cuerpo del niño en los brazos de la madre, lo cargó por las escaleras hasta la habitación donde él estaba alojado. Dice una versión, en el aposento alto, lo subió hasta arriba y lo puso sobre la cama. Después Elías clamó al Señor, oh Señor mi Dios, ¿por qué le has traído de gracia a esta viuda que me abrió su casa al provocar la muerte de su hijo? Entonces Elías se tendió sobre el niño, y 3 veces tendido sobre ese niño muerto, dice que clamó al Señor, oh Señor mi Dios, te ruego que le devuelvas la vida a este niño. El Señor oyó la oración de Elías y la vida volvió al niño y revivió. Entonces Elías, escucha esto bien, Elías bajó al niño de la habitación en el piso de arriba y lo entregó a su madre. Hasta aquí, ya no voy a leer más. Habéis entendido un poco la historia, la vamos a interpretar. Pero vamos a ver varios detalles. Primeramente, esta señora a la que Elías manda el Señor a que la provea, era una viuda. Y ponga atención porque las viudas en aquella época eran situaciones dramáticas. No era como hoy, que hoy te puedes separar, la mujer puede trabajar, el hombre no. Estamos hablando de una época prehistórica. Estamos hablando de una época en la que la mujer se pegaba toda la vida reuniendo una dote para el esposo. Y cuando se iba a casar, entregaba la dote. La dote era todas las pertenencias que tenía la mujer, todos los recursos, toda una vida juntando una dote para entregar a su esposo, que era el que trabajaba en la calle y el que traía la provisión. Con lo cual, cuando moría el esposo, esa viuda quedaba completamente desamparada. Por eso cuando tú lees la ley, en Deuteronomio y en Levítico, continuamente el Señor dice, hey, no te olvides de las viudas. Siempre cuida de las viudas, porque mi Dios es bueno. Y Él siempre va a cuidar de los desamparados. Y no te olvides de los extranjeros. Y a esta mujer no solamente era dramático lo que estaba viviendo, sino que Elías la lleva a Sarepta. Y yo me puse a mirar dónde estaba Sarepta. Y Sarepta, ¿sabe dónde está? Está entre Tiro y Sidón, las capitales del imperio siro-fenicio. Aquellos que adoraban a Baal, aquellos que adoraban a Satanás. Y allí justamente estaba la señora Jezabel, esa sacerdotisa que lo que quería era autoridad espiritual en el ambiente. Y cuando hay lugares, principados, potestades, que vienen a tentarte, que vienen a hacerte caer, a ponerte la zancadilla, a buscar autoridad espiritual, el Señor siempre va a mandar a un hombre y va a plantar una iglesia y va a plantar un lugar de luz para que tome autoridad sobre las tinieblas y tome posición y abra una brecha. Por eso Café con Dios está en la Alameda de Hércules. A Sarepta, digo, sí, ¿no? Ahí está Jezabel, ahí quiere autoridad, pues ahí voy a mandar a mi Elías, que cuando canta y suelta la palabra, llueve. Y cuando dice que los cielos se cierren, los cielos se cierran. Y tiene autoridad porque yo se la doy. Y ahí donde hay idolatría, donde hay pecado, más sobreabunda la gracia maravillosa del Señor de señores. Y ahí a Sarepta lleva a Elías. Dios no improvisa. Dios no improvisa. No improvisa. Dios sabe en dónde levanta iglesias. Ahí estáis viendo algo, ¿no? A lo mejor es la unción. Está haciendo que se hierva aquí hasta el agua, niño. Seguramente. Y Dios sabe por qué estamos en el centro de Sevilla, en un barrio que por muchas décadas ha fluido la prostitución, la drogadicción, todo lo relacionado con las adicciones, el tráfico de drogas. Y Dios va a traer siempre una palabra del Señor para frenar y romper las obras de Satanás. Amén. Así que no es casualidad que se fuera a Sarepta, porque yo veo aquí el llamado de Dios para Pedro y su iglesia.
Y si te vas al Nuevo Testamento, Mateo 16, versículo 18, en Reina Valera dice que yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aleluya. Y a ti te daré, a ti, a todos vosotros, os daré las llaves del reino. Dice, y todo, dice, lo que desatares en la tierra será desatado de los cielos. Y todo lo que, dice, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Tú sabes que cada iglesia pelea contra los principados y las potestades de los sitios. Y muchas veces yo pensé que la iglesia era defensiva. Cuando yo escuché a Jesús, dice, cuando te den una bofetada, por la otra mejilla. ¿Verdad? Digo, Señor, no me lo pongas difícil. No me lo vayas a poner difícil. Porque, a ver, yo ahí soy un poco como Pedro. Y digo, Señor, quítame los púlpitos, si hay una movida. El otro día vimos algo dramático. Pero sabes que el Señor siempre trae vida y restauración. Así que, cuando pensamos que la iglesia es defensiva, y leemos esta parte, y vemos que dice que las puertas de Hades no prevalecen. ¿Qué es una puerta? Imagínate que esto es una puerta, ¿vale? Voy a dibujarla aquí, en el espíritu. Esto es una puerta, ¿sí? Entonces, lo que está diciendo la palabra de Dios es que las puertas del Hades, que es el infierno, no pueden aguantar la iglesia de Cristo. No la pueden aguantar. Dentro de la puerta del Hades hay personas que aún necesitan ser salvas. Y la iglesia tiene palabra y tiene autoridad para llegar a esa fortaleza y llegar a esa puerta y empezar a empujar y decir, Señor Jesucristo, hay presión en el reino de los cielos, pero aquellos que empujan son los que arrebatan la puerta. Y ahí hay gente que le pertenece a mi Padre y no vas a poder soportar la palabra del Señor. Así que la iglesia es ofensiva porque la puerta del infierno no puede aguantar ni prevalecer contra la palabra del Señor. Así que Él ha traído palabra a lugares de tinieblas. Él ha traído una iglesia en lugares de oscuridad para que las puertas del Hades no prevalezcan contra la iglesia del Señor. ¿Te puedes sentar, hermano? ¿Sí? Muy bien, siéntate ahí. Estás en tu casa. Siéntate en casa. Amén. Muy bien, quiero que veas algo. Dos cositas. Ponme el altar de Baal. Quiero que lo veas para que te pongas un poquito en el contexto. Esto es lo que hacían los sirofenicios para adorar a Baal. Es un dibujo, es un cuadro. Ahora está, bueno, fotocopiado y tal, pero hay cuadros y hay pinturas que hablan de lo que hacían. Estos eran los sacerdotes que tocaban los tambores para que no se escucharan los gritos de los niños. Y mientras que tocaban los tambores, si tú vas ahora a Chiclana, a mi playa, ahí a mi pueblo, tú vas a ver que han puesto sacerdotes de Baal ahí en el paseo marítimo, como si fuera algo. No, es historia, ¿verdad? Es historia. Qué bonito la historia. Ahora tú pones una cruz y eres un antiguo. Date cuenta cómo Satanás ciega el entendimiento de las personas. Pero tú pones un sacerdote de Baal que tocaba el tambor para que sacrificaran a niños y no pasa absolutamente nada, ¿verdad? Y esto ocurría cientos de años antes de que Jesucristo naciera. Pero quiero que veas ahora un altar que se llama el altar de Pérgamo, que está en el Museo de Berlín. ¿Puedes darle a la siguiente foto, por favor? Esto está en el Museo de Berlín. Y este es el altar de Pérgamo. Pérgamo era una ciudad que estaba en la antigua Grecia. Y ahí hacían sacrificios de niños y mujeres para el dios Zeus. Ahí. El mayor número de sacrificios de mujeres y niños se hacía en ese altar. ¿Te das cuenta ahora por qué la Escritura continuamente condena la idolatría? Pero sin irte más lejos, vete al Rocío, que supuestamente van a hacer una adoración a una virgen. Y cuando tú llegas al Rocío, tú vas a ver todo menos adoración. Cocaína, prostitución, borracheras, engaños, familias destruidas. Porque la idolatría lo que trae es maldición. Estoy intentando hacerte ver la batalla espiritual que cada uno de nosotros estamos librando. Si tú supieras esta mañana, modo avión, please, si supieras esta mañana la batalla que hemos tenido en la iglesia por dos personas que se iban a convertir,
los padres de una parejita que hemos casado. La batalla que hay por una sola alma. Dios mío, se nos han ido las cámaras, el streaming, problemas con el transporte, problemas con una hermana que se ha caído, se ha partido la nariz. Ha pasado de todo. Una batalla solamente por 2 almas. Y esto sigue ocurriendo. Y fíjate qué interesante que esto fuera en Pérgamo, 100 años antes de Cristo. ¿Sabes quién compró ese altar? Por favor, modo avión. No le vamos a dejar al enemigo que nos distraiga, ¿sí? No pasa nada, pero vamos a estar atentos con esto mejor. ¿Sabes quién compró esto? ¿Sabéis quién lo compró? Hitler. ¿Le veis relación a lo que te estoy intentando compartir? ¿Verdad? Hitler compró esto y se lo llevó al Museo de Berlín. Hay un mundo espiritual. Hay unas tinieblas que operan en conexión, al igual que opera el reino de los cielos. Pero déjame decirte que por mucho que opere las tinieblas, el reino de mi Padre es capaz de romper todas las puertas y fortalezas de Satanás. Por eso su luz brilla en la oscuridad. Y ahí en Pérgamo, mira, Apocalipsis capítulo 2, versículo 13, yo intenté entender por qué Pablo decía a la iglesia de Pérgamo. Mira lo que decía: yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. ¿No entiendes lo que te estoy diciendo? ¿Entiendes la batalla espiritual que estamos librando? Yo sé que estás ahí, Pablo, donde Satanás tiene su trono. Estaba hablando del altar de Pérgamo. Has permanecido leal a mi nombre. Te rehusaste a negarme aun cuando mi fiel testigo Antipas murió como mártir. Bueno, lo importante es que allí en la ciudad de Satanás ya había una potestad, un principado, una influencia demoníaca, que siglos más tarde Hitler, también influenciado por Satanás, haciendo el mayor de los holocaustos de nuestros hermanos judíos, fue allí a llevarse esa pieza para mostrarla como un trofeo de guerra. Por eso la iglesia de Pérgamo, si lees en Apocalipsis, vas a ver que ahí donde hay tinieblas, ahí el Señor pone una iglesia. Y ahí donde hay oscuridad, el Señor trae palabra. Por eso la llevó a Elías a Sarepta. No lo llevó simplemente para que una viuda se sintiera mal. La llevó ahí porque Jezabel quería autoridad espiritual, pero más autoridad tiene el Señor a través de una sola persona. Amén. En el nombre de Jesús. Den un aplauso al Señor. Claro que sí. Él tiene control. Yo me quedé helado esta semana investigando eso. Pero no lo hago para meterte miedo, sino para que tu fe crezca. Para que sepas que hay una batalla que se está librando por ti. Aunque tú no la veas, hay ángeles que están peleando por ti. Y el Espíritu Santo está peleando por ti. Y siempre va a poner a unas personas que te van a dar palabra de vida eterna. Y si te caes una vez, 7 veces te levanta el Señor. Amén. Porque estás en la casa del Padre. Amén. Y para sus hijos no hay condenación. No hay condenación para sus hijos. Mira, nosotros hemos estado trabajando durante un montón de tiempo y durante un montón de años con gente que hoy está apartada. Y muchas veces le hemos explicado, y se me vienen nombres, no quiero decirlos aquí en el streaming, pero se me vienen nombres que me entristecen. Personas que han estado a tope con el Señor. Y han comenzado primeramente dejando sus buenos hábitos, ¿verdad? Dice la Biblia que las malas conversaciones, fíjate, hablamos de palabras, ¿verdad?, corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones corrompen tu forma de vivir. Así que cuida tus conversaciones. Y yo he visto personas que se han apartado de la iglesia. La Escritura es tajante cuando dice: no dejes de congregarte. Necesitas activar tu fe. Necesitas estar en un lugar de seguridad que pelea contra los principados y potestades de los sitios, contra Tiro y Sidón, contra la Jezabel, contra los altares de Pérgamo, contra todas las influencias. En la casa del Señor estás cubierto. Amén. Estás bajo cobertura. Y me entristece muchísimo ver personas, amigos míos, profesores de surf, empresarios, gente a la que amo con todo mi corazón, que primero han dejado sus buenos hábitos. Comienzan otra vez a juntarse con la gente con la que en el pasado lo llevaron a la perdición. Ah, no pasa nada, un día, ok, no pasa nada, venga, una conversación, una cervecita, ¿vale? Venga, una copita, no pasa nada. Total, si eran mis amigos de toda la vida. Pero de repente se meten en una conversación. Y cuando se meten en una conversación, ya de repente tú estás dentro de la conversación. Y cuando estás dentro de la conversación, al día siguiente, cuando tienes un plan para hacer algo con el Señor,
o tienes una disciplina para comenzar a fortalecer tu vida con el Señor, te van a salir todos los planes para que no lo hagas. ¿Te das cuenta que es espiritual? ¿Cómo son las peleas de pareja antes de venir a la iglesia? O la movidita, la llamadita que no te tiene que venir en el momento, el atasco que no tenía que estar ahí, el semáforo que dura más segundos de la cuenta, el plan de los amigos que nunca te han llamado y ahora te llama todo el mundo, ahora eres el mejor. Tengo un amigo que me dice, tío, dice, por lo feo que soy, ahora que estoy en Cristo me llaman todas las tías buenas. Y digo, mira, pon atención porque esto es espiritual. Pon atención porque esto es espiritual. Y sabes que las recaídas son 7 veces peor. Dice Jesús en su palabra que Él viene y limpia tu casa, limpia tu corazón. Y cuando tu casa queda limpia, dice que cuando uno va y vuelve al mismo sitio donde estaba, dice que 7 veces peor tu corazón y tu casa. Las recaídas son peores. Pero si tú tienes la valentía, como hay personas que estamos viendo, que tienen la valentía que desde el minuto 1 confiesan su pecado, se arrepienten delante del Señor, se dan la vuelta y vienen a casa del Padre, yo te voy a decir una cosa, ya no hay recaída. La recaída es cuando te vas fuera y lejos de la casa del Padre. Cuando tú caes y tú te confiesas y te das la vuelta y vas a la casa del Padre, la recaída no es 7 veces peor, sino que tu fortaleza será 7 veces mayor. Cristo gana la partida. Así que veis por qué fue en Sarepta donde Dios manda a Elías. Lo hemos entendido, ¿verdad? Con los altares y todo este tipo de cosas. Solamente quiero que entiendas que hay una batalla espiritual en algo que no ves. Y así como veía el siervo de Eliseo, un montón de enemigos que lo rodeaban, cuando oró Eliseo sobre su siervo, Eliseo fue un discípulo de Elías. ¿Ves cómo se transfiere el ADN, verdad? Eliseo dice que tenía doble porción. O sea, si ya Elías tenía unción, dice que Eliseo tenía doble porción. ¿Cómo se va transfiriendo la bendición de padres a hijos? Y dice que cuando vio que lo rodeaban los enemigos, dice que Eliseo, la oración que hizo fue esta: Señor, ábrele sus ojos espirituales y que vea la verdad. Y cuando abrió sus ojos espirituales, de repente empezó a ver una colina, carros de fuego y ángeles y arcángeles rodeando a todos los demonios y a todos los enemigos. Así que yo oro para que Dios abra tus ojos espirituales y puedas ver la verdad frente a la realidad que te tocó vivir. Amén. Amén. Mira, hemos visto por qué estaba en Sarepta. Ahora quiero hablarte un segundo punto y de los principios del reino, ¿no? Y qué curioso es ver, me parece curioso ver cómo estando en crisis esta mujer, con un poquito de harina y solamente un poquito de aceite de oliva, y con un hijo que estaba medio malito ya, estaba desnutrido, me parece curioso cómo Dios manda a Elías a ese lugar para que le pida de comer, ¿no? O sea, es algo que dices tú, Dios mío. Pero todos sabemos que en el Antiguo Testamento, por ser simbología hebrea, hay muchos símbolos que te van a hablar de algo en esta noche. Y dice que lo que le dice ella es que no tenía nada de pan. Y el pan es la palabra de Dios. Pero sí tenía harina y tenía aceite. ¿Sabéis que la harina se consigue aplastando el trigo? Y el aceite aplastando la aceituna. La harina es un símbolo de la humanidad de Cristo, aplastado en la cruz por cada uno de vosotros. Y el aceite de oliva fue la aceituna aplastada para que fluyera el aceite que representa el Espíritu Santo de Dios a todos los creyentes. Así que esa mujer no tenía palabra, pero tenía harina y tenía aceite, que es con lo que se hace el pan. Y el pan, aunque ella no tenía palabra, el Señor le trajo a Elías la palabra que le iba a decir a esa mujer: mira, tú estás en crisis, tú piensas que vas a morir, tú piensas que no tienes más, mas yo te digo en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor de los ejércitos,
que no va a faltar harina, ni aceite, ni pan en tu casa todos los días de tu vida. Y yo te lo digo a ti, y lo digo a todos vosotros, si viene crisis, no va a faltar palabra. Así que en esa casa no había pan hasta que llegó la palabra a través de Elías. Y una palabra de la boca de Dios va a cambiar tu circunstancia. La va a cambiar. Así que bueno, que escuches la palabra, que la declares y que vengas a la iglesia a escuchar la palabra del Señor. En el versículo 13, cuando le dice Elías, cocina un poco primero para mí y con lo que te sobre, dice, prepara una comida para tu hijo. Y dice que con lo que sobre no te iba a faltar de nada. Y esta simbología es una teofanía del milagro de los panes y los peces, donde los discípulos decían, pero si no tenemos nada, tenemos un poquito solamente de pan y un poquito de peces. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Qué bueno es que nos enseña las matemáticas del cielo. No se trata de lo que tú tienes en tu mano, sino se trata de que me lo des a mí para que yo lo multiplique. Amén. Si tú eres capaz de tener la fe, que en tu escasez, en lo poco, eres fiel, yo te voy a ponerle mucho más. Y con lo que sobró, en ese milagro de los panes y los peces, 12 canastas llenas. Y el número 12 es el número del gobierno. Los 12 discípulos, las 12 tribus de Israel. Cuando tú aplicas los principios de Dios para tu vida, Dios te va a proveer para toda la familia. Para toda la familia. Así que si estás en crisis, primero da. Y vas a ver lo que Dios tiene preparado para ti. Y en esos principios del reino, Dios le enseña matemáticas espirituales a esa viuda. Hey, no te dejes llevar por tus circunstancias, porque yo soy el Dios que abre las ventanas de los cielos y derramo bendición inagotable. La iglesia del Señor muestra sus recursos cuando el mundo se le acaba. La iglesia del Señor muestra gozo cuando el mundo está triste, que también es provisión. La iglesia del Señor muestra amor cuando la gente deja de creer en el amor. La iglesia del Señor muestra el formato de la familia cuando en el mundo nos dicen que la familia ya no es importante. Porque la provisión de Dios aquí en la tierra viene a través de su iglesia. Amén. Y tú eres parte de ello. ¿Sabes que he terminado un temazo que se llama Reckless Love? No sé si lo habéis escuchado. De House. Me gusta hacer remezclas de House como DJ. De alabanza. Para que la gente... Mira, ¿sabes qué ha sido? Está en el número 5 del top 100 de las mejores canciones ahora mismo del mundo. Charteadas, el número 5. Una canción cristiana. Número 5. Ya porque no me sube el ego ya con eso. O sea, el aplauso es para el Señor. Ya no me sube el ego. Antes era ¡wow! Número 5 del top 100 de las mejores canciones de DJ del mundo. Me da igual. ¿Tú sabes lo que me importa? Lo que me importa es que miles de DJs inconversos van a poner una canción que dice: tu amor me envuelve, me sostiene, tú buscas los 99 y da por mí. Eso es lo que me activa, eso es lo que me emociona. Y me preguntaba, mira cómo la canta Rosarillo: tu amor me envuelve, me sostiene, amor. Pues fíjate Nick Fanciulli pinchando esa canción, Maceo Plex, que la pinche Marco Carola, todos los que quieran pinchar esa canción, Jamie Jones, que todos la pinchen, sin darse cuenta, van a soltar en Sarepta, pan y palabra de Dios. En aquellos altares de Pérgamo, palabra de Dios. ¿Os dais cuenta cómo va el reino? ¿Os dais cuenta cómo va el reino? ¿Cómo va el mundo espiritual? Pues eso es lo que me pone de esta historia. No me pone el hecho de decir, oye, que ha sido reconocido ante el mundo. No. Es que Dios me está utilizando. Eso es lo que me pone. Y me pone saber que esa palabra va a salir a miles y miles y miles de personas que no le conocen. Y me preguntaba un hermano y dice: hey, tío, ¿tú duermes? ¿Tú duermes, Guillo? ¿Tú cómo lo haces? Planta aquí en Madrid, planta en Sevilla, ahora en Chiclana, ahora encima haces un temazo que lo pones en el top 5, ahora te vas aquí, ahora tienes familia, niños, lo llevas a fútbol. ¿Tú duermes? No me acuerdo quién me lo preguntó, pero me lo preguntó alguien. ¿Quién? Fer me lo preguntó, sí. Bueno, no lo quería decir, pero... Me lo pregunta y digo, la verdad es que duermo 6-7 horas, y si no que te lo diga mi mujer, el día que no duermo 7 horas, 8, estoy mosqueado. O sea, que duermo bien.
Pero ¿sabes qué he descubierto? Que Mateo 6:33 también se aplica con el tiempo. Y cuando yo no le dedicaba mis primicias al Señor, yo me pegaba meses para hacer un temazo. Pero ahora me levanto por la mañana y lo primero que hago es buscar la presencia de mi Padre. Me pongo de rodillas y digo, papá, dame armonía, dame sonidos, dame algo original para mostrar a las personas cuánto me amas. Para mostrar a las personas cuánto les amas. Le doy mis primicias. A lo mejor son 20 minutitos, son 30 minutitos. Pero Mateo 6:33 dice que si tú pones primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás será añadido. Cuando tú le das tu tiempo al Señor, una canción o un trabajo que te puede costar meses, ¿sabes cuánto dice Reckless Love? En 3 días. Porque cuando tú le das tus primicias al Señor, cuando tú eres fiel en lo poco, el Señor te ensancha la creatividad. El Señor te ensancha la economía. El Señor te ensancha la familia. El Señor te ensancha la bendición. Cuando tú estás pasándolo mal y dices, a pesar de que lo paso mal, a pesar de que he caído, yo por fe no me dejo llevar por mis circunstancias, sino que voy a caminar sobre tu palabra a la bendición que tú me vas a dar. Amén. Y ahí se aplica el principio de Dios. No tienes pan, pero tienes harina y tienes aceite de oliva. Y terminando con este mensaje, terminando con este precioso mensaje, hemos hablado de por qué el Señor pone ciertos lugares de influencia en ciertos lugares pesados. Si hay peso o presión espiritual, la luz de Cristo va a brillar con más fuerza. Hemos visto los principios del reino. No es lo que te dice el enemigo, no es lo que te dicen tus circunstancias, es lo que dice Dios. Amén. Y Dios multiplica tus recursos. Dios multiplica tu tiempo. Dios multiplica tu bendición. Pero cuando tú le das en lo poco lo primero, Él te va a poner en lo mucho. Mateo 6:33. Nunca te olvides de eso. Y lo tercero que me habla esta historia que hemos leído de Elías, es que en esta declaración, la declaración de la palabra del Señor, hay 2 declaraciones. Una desde el campo del desánimo. Esa mujer completamente desanimada, lo único que miraría es el frasquito de la harina y el aceite de oliva, y miraría a su hijo y diría, aquí me he hecho a morir, aquí se acabó. Y mirando tus circunstancias a veces, aquellos que están pasando frío, aquellos que están pasando o están viviendo persecución, aquellos que no tienen recursos, aquellos que han caído, aquellos que se sienten abandonados, aquellos que tienen frío, y comienzan a mirar sus circunstancias y comienzan a autocompadecerse de sí mismos y dejan de mirar al Dios que les puede sacar de la situación en la que estás. Y en ese campo del desánimo, la batalla está perdida. Si quiere ganar una batalla, tiene que ser en el campo de Dios. Porque en el campo del desánimo, de la tristeza y de la depresión, la batalla está perdida. Y esas palabras que dijo esa mujer en el versículo 12, no tengo ni un pedazo de pan ni un puñado de harina, después mi hijo y yo moriremos. Y el niño murió. Lo que declaró esa mujer se cumple. Y el niño muere. Pero vemos que en el versículo 14, la palabra del Señor tiene autoridad hasta sobre la muerte. Y Elías declaró al Señor, Dios de Israel, dice, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y haga crecer los cultivos. Y vemos que la palabra del Señor se cumplió. Y no solamente se cumplió, sino que tomó a ese niño enfermo. Y dice que se lo llevó al aposento alto. Y el aposento alto en el Antiguo Testamento habla de lugares de adoración. Habla de los lugares altos, de la conexión con el Padre. Si estás abajo, si estás afligido, si estás triste, si estás deprimido, lo mejor que puedes hacer es irte a los lugares altos del Señor. Cantarle alabanzas, congregarte con tu iglesia, leer su palabra, encerrarte en el aposento alto y ahí clamar al Señor como clamó Elías. Y le pidió 3 veces al Señor. Claro, Elías creyó también como hombre, porque Elías era profeta, pero era humano. Creyó la mentira también que creyó la mujer. ¿Qué me has hecho, Elías?
me has traído condenación. Y esto es lo que Satanás te dice. Le echa la culpa de nuestra desobediencia, se la echa a Dios. ¿Por qué hay pobreza en el mundo? ¿Por qué hay enfermedad en el mundo? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está la bendición? Pero el Señor es bueno, hermano. Pero vivimos en un mundo caído. En un mundo donde la influencia y el mundo de las tinieblas a veces nos manipula. Y Elías llegó un momento que en su conversación con el Señor le dijo: ¿qué me has hecho? ¿Por qué me has traído aquí? Él también se creyó lo mismo, que había sido culpa de Dios. Y ahí se creó un silencio. Pero en el clamor de Elías sobre ese niño, en el tercer clamor de Elías sobre ese niño, el niño volvió a la vida. Y aquí vas a ver un símbolo profético que cogió al niño con sus brazos cuando el niño revivió y comenzó a retomar aliento de vida. Dice que lo bajó, dice la palabra, dice que Elías bajó al niño de la habitación en el piso de arriba y se lo entregó a su madre. Aleluya. Escúchame, ponte de pie, quiero que escuches esta parte profética. Elías era el representante del Padre. El Hijo era un símbolo de Jesús. Y la madre es la iglesia del Señor. Y la palabra, escucha lo que te voy a decir. La palabra del Señor, desde el mismo corazón del Padre, aunque el Hijo fue crucificado, la palabra de la Escritura decía que ese niño iba a resucitar al tercer día. Y que el Hijo resucitado al tercer día iba a aparecer a sus discípulos. Es decir, que el Señor nos ha entregado la revelación de la resurrección de Jesucristo a la madre, que es la iglesia, la esposa, la amada, aquella que tiene la revelación. Y ahora nosotros con el niño en nuestras manos, a los lugares donde no hay pan, vamos a llevar el mensaje del Evangelio y vamos a decir: aunque la muerte toque a la puerta de tu casa, todo el que crea en mí vivirá, porque Jesucristo resucitó por la palabra del Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Él es el pan de vida. El pan de vida no es algo, es alguien, y se llama Jesús. Esta mañana escuchábamos por boca de los pastores de Saúl y Luz que Cristo es la palabra de vida y Él es el descanso. Él es el pan de vida. Él es el que va a saciar tu alma. Él es el que va a saciar tu casa. La paz no es algo, es alguien, y es la presencia de Cristo. La provisión y saciar tu corazón no es algo, puedes subir el piano, es alguien y se llama Jesucristo. Y una de las cosas que dijo el Señor, y con esto quiero terminar, que le dijo Elías a esa viuda en el versículo 14, dice: mira, siempre va a haber harina y aceite de oliva, siempre vas a tener la unción del Espíritu Santo y siempre vas a tener a Cristo en tu corazón. No te va a faltar eso. Dice: pero, y escucha lo que te voy a decir, habrá sequía hasta que yo suelte la palabra y vuelva a llover. La lluvia temprana es la primera lluvia que prepara la tierra. Lo predicó Saúl el otro día. Puedes subir el grupo de alabanza. Y la lluvia tardía es la segunda lluvia que hace crecer el cultivo. Yo creo firmemente que la lluvia temprana fue el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Y en ese derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, la tierra fue preparada. Y toda la tierra fue llena de su gloria. Y la palabra del Señor comenzó a ir a todas las naciones. Desde Jerusalén, a Judea, a Samaria y a todos los rincones de la tierra. Pero el Señor ha prometido, y escucha lo que te voy a decir y abre tu corazón a esta bendición. Ha prometido una lluvia tardía. Y es la lluvia que va a caer. Un segundo derramamiento de su Espíritu Santo para levantar y hacer crecer la cosecha del Señor. Para la mayor recogida de almas antes de que Jesucristo venga. Creemos que está vigente esta promesa. Así que en el principio la palabra existía. Y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Y todas las cosas fueran hechas por Él. Está hablando la palabra que es Jesucristo. La palabra le dio vida a todo lo creado. Y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad. Y la oscuridad jamás podrá apagarla. Por eso volvemos a Proverbios 18. Utiliza tu boca para hacer luz en medio de la oscuridad. Si has caído, bendice a tu hermano. Si te han insultado, bendice a aquel que te insultó. Yo quiero que ministremos en esta noche
y podamos soltar una palabra de bendición con el que tienes a tu lado. Que puedas entender que en el poder de la boca está la vida y está la muerte. Que nunca faltará la harina ni el aceite de oliva en tu casa. Y que ahí donde haya Sarepta, ahí donde haya altares a Baal, ahí donde haya altares a Pérgamo, ahí el Señor va a poner a su iglesia, porque las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. No dejes de congregarte, no dejes de leer su palabra, no dejes de cantar alabanzas al Señor, no dejes de ser ministrado por el Señor. Sigue enfocado y enchufado, sabiendo que la palabra de Dios tiene autoridad y poder y dominio sobre cualquier mentira de Satanás. Padre, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Cierra tus ojos donde estás. Gracias por este día y por esta noche, Señor. Bendecimos esta congregación en el nombre de Jesús. Bendecimos esta congregación en el nombre de Jesús. Y te pido en el nombre de tu Hijo Jesús que podamos usar nuestras bocas para bendecir y no para maldecir. Que podamos bendecir a aquellos que nos maldicen. Al que tienes a tu lado, suéltale una palabra de bendición. Ahí donde estás, si querés ministrar, podemos ministrar una palabra. Vamos a profetizar la palabra del Señor sobre aquellas personas que más lo necesitan, porque las tinieblas no van a prevalecer contra la luz de Cristo. Así que, Padre, unge cada palabra que va a salir de la boca, unge cada palabra que va a salir de nuestras bocas, unge cada frase, Señor, unge cada versículo, Espíritu Santo de Dios. Oh Dios, unge cada declaración sobre nuestras parejas, sobre nuestros padres, sobre nuestras madres. Unge cada versículo que suene y resuene desde el alma. Utiliza a los adoradores. Utiliza, Señor, tu palabra viva y eficaz. Comienza a bendecir ahí donde estás, con el que tienes a tu lado. Comienza a bendecirle en el nombre de Jesús.